recibimos a la gente de Europa, de Asia, de África, de América, de Oceanía. Ese aplauso es porque algo está pasando en River y nos conectamos con el resto del mundo. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, gracias por ser fieles. En un ratito, la palabra que creo Dios ha puesto en nuestro corazón para transmitirla. Antes, hay algo que quiero compartir, no solo con la congregación aquí presente, con la gente de River Arena, sino con toda la congregación virtual de River. Esto es River Lighthouse y llevamos casi 2.500, 2.300 y algo, pero vamos para 2.500 hogares completamente equipados, amueblados desde cero, todo a estrenar, y llegamos y a las familias les resolvemos mucho la vida financiera. Muchos se acercan al Señor por esto, otros no, porque son católicos, agnósticos, pero aún así la semillita queda sembrada. No es necesario pertenecer a River para recibir esta bendición. Y lo que te voy a mostrar ahora puede herir la sensibilidad un poquito. Son imágenes no grotescas, ni mucho menos, pero sí, cuando uno las ve, choquean. Y estábamos debatiendo si lo poníamos al aire o no, si lo poníamos en las pantallas o no, y después pensamos que sí, que es necesario, porque cuando ocurre lo que ustedes van a ver ahora en pantalla, toda la prensa se hace eco, todo el mundo se hace eco, pero nadie los ayuda, nadie. Y eso es lo sorprendente, nadie se acerca para ayudarla, ninguna ONG, ni siquiera el Estado ni el gobierno, no los ayudan. No entendemos por qué no quisimos escarbar demasiado. Esto ocurrió en plena pandemia durante el 2020. Nadie se acercó y nosotros sí, como River, y ellos no lo pueden creer. Al final de la nota que vamos a ver, van a notar que ellos ya no tienen lágrimas. Están conmovidísimos, nos mandaron mensajes, pero han sufrido tanto que hasta les costaba creer que esta bondad no venía a cambio de nada. Es una historia que nos conmueve y siempre digo que los testimonios valen mucho más en imágenes que en palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Así que presten mucha atención porque así nos vamos preparando para lo que Dios nos va a transmitir. Esto es Tu Semilla, esto es River, los que están aquí y los que están desde otras partes del mundo, la historia conmovedora que empieza así. Miren. ¿Me quieres contar un poquito por qué están en esta situación que no tienen nada? Sí, claro. Pues mire, nosotros tuvimos un atentado racista. Una persona me roció con gasolina cuando yo estaba componiendo mi camioneta y me prendió fuego. Eso sucedió el 15 de agosto del 2020. Me metí yo corriendo a mi casa, abrí la regadera y me eché la toalla encima y fue la manera que me pude apagar. Cuando salí del baño, volteé a ver hacia la sala, la cocina, era fuego por donde quiera. No se podía ni respirar. Y volteé hacia mi derecha y estaba mi hija en el cuarto. Lo que hice fue correr a abrazarla, cargarla y traté de salir por enfrente, pero ya no se podía. Una persona me dijo, hey, pásame a la niña. Y me fijé bien y era un vecino y él me ayudó a sacar a la niña de la casa. Después miré a ella que estaba toda quemada también. También le había hecho lo mismo. La roció con gasolina. Lo único que me acuerdo que ella se estaba desmayando y yo la trataba de mantener despierta porque sabía que no era bueno si se desmayaba. Todo fue bien rápido, yo no sabía qué estaba pasando en realidad. Ese sujeto me tiró gasolina y con una antorcha me prendió. Entonces, ahí fue donde mi cara se prendió completamente. Afuera de la casa teníamos una yarda, me tiré en la tierra y grité para pedir ayuda, para ver si alguien me ayudaba. Fue entonces cuando un vecino me tiró una cobija encima y me apagó. Ya no tenía aire, me aventaron agua, me ardía todo mi cuerpo y mi pareja me ayudó a caminar hasta donde estaba la ambulancia. Fue ahí entonces donde me desmayé y ya no supe de mí.
Tengo yo quemaduras el 80% de mi cuerpo. Ella tiene 85% en su cuerpo de quemadura. Nos tuvieron que hacer trasplante de piel porque la piel que teníamos ya estaba totalmente destrozada. Toda la piel que tenemos ahorita en este momento no es con la que nacimos. Fue trasplante de piel. ¿Estuviste en coma? Sí, dice mi cuñada que fueron como 3 meses. No podemos estar expuestos al sol mucho tiempo. Nuestras fuerzas no van a ser las mismas. Yo todavía no puedo alzar mis brazos bien. Yo antes trabajé de mesera, ya no puedo hacer esa labor. Perdimos mucha oportunidad de las cosas que hacíamos. Nos pusimos más débiles y simplemente da tristeza porque uno ya no puede exponerse al sol. Mira, yo tengo 32 años. 32 son 30 y 32, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos durmiendo aquí, no tenemos mucho, está todo apretado, no tenemos muebles donde guardar la ropa. ¿Y ahí duerme tu niña? No, ella duerme con nosotros, tiene ropita de ella. Está chiquito el departamento, pero sí está acogedor. Sí, ¿verdad? Sí. Nos hace falta todo, pero pues primeramente Dios, estamos vivos. Sí, mira, aquí tiene unas cositas. Ah, mira, ahí tiene todo su lugar de juegos. ¿Cómo te sientes el tener una segunda oportunidad? Agradecida con Dios, porque en verdad yo prefería estar aquí por mi hija, porque no miraba a mi hija si no hubiera tenido mamá, porque ella está muy chica, tiene 6 años. Toda mi vida cambió. Mis cicatrices, todo. Ya no soy la misma que era antes, pero estoy aquí por una razón. Por mi niña y pues eso uno tiene que echarle ganas. Viene la familia ya, listo.
palomitas. Gracias, Vicky, palomitas de maíz. Todas las ollas y todo está nuevecito. Todo está recién sacado del mercado. Así que adelante y corre para ver tu nueva camita. Wow. Parece otra casa. Sí, parece una casa. Es muy hermoso. Muy hermoso. Gracias. ¿Te gusta? Muchas gracias. Sí. Es tuya. Tenemos ahí todo tipo de cosas para la refri. Wow. Muchísimas gracias. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Sí, gracias de corazón. Asignamos ángeles en este lugar, protegiéndolos, guardándolos. Señor, y te pido que seas tú que bendigas sus corazones, bendice sus vidas a partir de hoy. Que sea, Señor, un nuevo inicio de sus vidas. Esa es tu semilla y uno puede ver la tristeza en los ojitos de la nena, la tristeza de ellos, que si bien están muy agradecidos, nos consta, están tristes por todo lo que les ha tocado vivir. Y claro, hay un montón de preguntas, si agarraron al vecino, si está preso, qué pasó. Pero independientemente de eso, que están todas las noticias, ellos no habían tenido ayuda y no podían creer que nosotros, insisto, una iglesia hispana, pudiera estar ayudando. Pero esto es River. ¿Acaso existe otra manera? Esto es la iglesia y es la manera en que el Señor nos quería en la comunidad. Muy bien. Hace poco leía una tesis muy interesante que afirmaba que lo complejo, que lo complicado, lo engorroso pasó a la historia, que ya forma parte del pasado. Y resulta irónico que debido a que el mundo se ha vuelto cada vez más complejo, más globalizado, todos nosotros seguimos sedientos por lo simple, seguimos sedientos por lo sencillo. Hay una cantidad de información globalizada que literalmente disponemos en cualquier momento, está en continuo auge, incremento. Hoy podemos interactuar con el resto del planeta, impensado esto hace unos años atrás en la vida de nuestros padres y nuestros abuelos. Podemos contactarnos con cualquier parte del planeta a través de un celular, nada menos. La tecnología avanzó y sigue avanzando a un ritmo acelerado. Y el resultado de eso es un mundo complejo, un mundo complicado, globalizado, con vidas demasiado ocupadas. Y en medio de esa complejidad, siempre ansiamos y queremos lo simple. Lo ansiamos, lo buscamos, pagamos por ello, incluso soñamos con lo sencillo. Soñamos con lo minimalista, con lo nimio, ¿no? Apple lo sabe, por ejemplo, ¿no? Son los pioneros de lo simple y por eso se pusieron en la vanguardia de la tecnología. En cualquiera de sus dispositivos móviles. Son parte de una revolución, dicen sus creadores, contra lo complejo y van a la vanguardia en el frente tecnológico. Y el mantra, el lema de ellos es simple y sencillo. Ese es el mantra de toda una generación que ama lo pragmático, lo práctico, la menor cantidad de botones posible. Incluso hasta el diseño de Apple, van a ver ustedes que es simple. El material gráfico, sus locales comerciales, sus productos discretos, sobrios, moderados, insisto, nimios, pequeños, porque sus seguidores de culto aman la simplicidad que ofrece Apple. Y es un ejemplo, ¿no? Que tomaron la tecnología y la llevaron a algo más simple. Y esta simplicidad hace que todos nosotros, hasta para comprar cosas, queremos que todo sea práctico. Ya en lo posible lo hacemos online, no queremos ir, no iríamos nunca a una suerte de Blockbuster como algunos que conocen. La mayoría no, porque son todos menores de 30 por lo que veo. Pero ya no iríamos a Blockbuster a rentar una película porque lo tenemos en el streaming. En el caso de Apple, como fabrica su propio software, hay un solo número al que se puede llamar, una decisión, una caja, un número de contacto simple. Porque lo simple funciona e identificar lo esencial y eliminar el resto es parte de la simplicidad.
Entonces respondemos de una forma práctica a todo lo que es simple. Es la revolución de lo simplificado. Y la filosofía, detrás de buscar las cosas simples, es que todos los seres humanos no somos capaces de procesar demasiada información. Si nos dan mucha información, por eso alguna vez un predicador me enseñó, antes de que yo comenzara a ser una suerte de orador, me dijo, recuerda que la gente recibe en su corazón lo que le aguanta la cola. Si empieza a cambiar de nalgas así, ya no te está escuchando. Y yo lo aprendí, porque claro, la información que es mucha termina cansando, termina siendo engorroso, es algo pesado. Por eso hay toda una revolución en contra de la complejidad. Queremos que los predicadores nos hablen claro, que sea la revelación de la palabra, pero que sea aplicable, utilitaria. Exigimos lo mismo de los políticos, que nos hablen claro, que no nos hablen tanto del Fondo Monetario Internacional, de la ONU, de las decisiones macroeconómicas, sino cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes. Y cuando hay alguien que simplifica lo complejo, lo amamos, ¿no? Dicho esto, ¿qué tiene que ver esta revolución de lo simple o el ejemplo que te di de Apple con la importancia de nuestra vida espiritual? Todo tiene que ver, absolutamente, porque cuanto más complejos y abarrotados estamos es cuando más anémicos espiritualmente nos sentimos. Cuanto más ocupados estamos es cuanto más raquíticos espiritualmente nos sentimos, porque la congestión de cosas es altamente frustrante. No hace falta una investigación empírica para descubrir que nadie le gusta a nadie los congestionamientos de tránsito. Nadie dice, ¡ay, qué lindo! Hora pico, 5 de la tarde en la autopista. Es frustrante. Cuando uno se desliza a paso de hombre o lo que es peor, a paso de tortuga. Y si te dan ganas de orinar, no hay para... Acá en Los Ángeles no hay a dónde bajar. No dice, voy a este arbolito y ya está. No se puede. Entonces, las rutas no se diseñaron para que tanta gente ande sobre ellas a la vez, de golpe. Y también la congestión nasal o la congestión del pecho es frustrante. Cuando uno está congestionado, el día parece más largo de lo normal, nos duele todo, ni siquiera queremos hablar porque la voz nos sale medio extraña. Entonces la congestión nasal o la congestión del pecho evita el movimiento de aire se va interrumpiendo, los pulmones están llenos de algo que no deberían estar ahí. Entonces la mucosidad, las flemas y toda esa inmundicia disminuyen nuestro cuerpo, nos quitan energía, evitan que los senos paranasales funcionen de manera adecuada. La congestión apesta, es espantosa, sea en la autopista o sea en nuestro cuerpo, no amamos la congestión. Y en nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo, cuando están congestionadas, cuando nuestras arterias espirituales están congestionadas. El crecimiento espiritual empieza a sofocarse, nos sentimos que estamos sin oxígenos y la edificación de nuestras vidas de pronto no tienen vida, no sentimos que estamos fluyendo, no sentimos que estamos creciendo. Y hay muchas iglesias que están congestionadas, llenas de la misma gente, personas que permanecen siempre iguales, año tras año, sin cambio, sin movimiento, asfixiadas, ahorcadas por la religión organizada, sin poder acercarse a Dios. Y semana tras semana, año tras año, muchas personas permanecen igual, viven muriendo, como dije una vez, en lugar de morir viviendo. Todos los días mueren un poco. Y el proyecto de edificación de la vida, de parecernos más al Señor todos los días, permanece paralizado. Entonces nos toca conocer gente estancada, vidas congestionadas, taponadas, sin oxígeno espiritual. Y es triste ver que mucha gente está atascada en el mismo lugar desde el punto de vista espiritual, que no crece, que son de alguna forma pigmeos crónicos espirituales, no pueden crecer, no pueden desarrollarse. Y no existe a veces ni siquiera un proceso intencional de crecimiento, de movilizar la vida. Y según las Escrituras, la vida del cristiano, nuestra vida, debe transformarse todos los días, aunque sea un poquito. Hoy debiéramos ser un poquito mejor que ayer. No se espera que la gente permanezca igual. Tiene que haber una progresión. Tiene que haber un crecimiento, aunque sea chiquitito, como cuando vemos a nuestros hijos,
que a lo mejor la falta de objetividad por verlo todos los días no nos permite ver que están creciendo, pero sí vemos que hay más palabras en su vocabulario, que pueden movilizarse mejor, que su motricidad fina va mejorando, que hay movimiento. Entonces nuestras iglesias deberían estar llenas también de personas que comienzan a ser cada vez más como Jesús, que cada vez aman más, toleran más, que nuestro carácter va mejorando. La otra alternativa, ¿cuál es? Es continuar en iglesias moribundas, llenas de personas espiritualmente anémicas, lánguidas, famélicas, que no pueden crecer, que siempre están luchando con los mismos pecados, con las mismas tentaciones. Cambiar o morir, esas son las opciones. Mirá qué lindo, cambiar o morir. Y hoy en día existe una espiritualidad epidémica de comida rápida, de comida chatarra, que nos llena, pero que no nos nutre, que nos atiborra, que nos congestiona la vida, pero no nos alimenta, no nos está nutriendo. Y de alguna forma nos gustan los grandes menús, con muchas opciones, ¿no? Por muchos años yo me he congregado en iglesias que eran establecimientos de comida chatarra rápida. Surgía una nueva idea, surgía una nueva visión y se ampliaba el menú. Había más cosas para hacer. Alguien quería un evento especial, se ampliaba el menú porque decían los líderes, es lo que a la gente le gusta, es lo que la gente quiere. Y había que traer predicadores invitados, muchos, si es posible con teologías novedosas, con profecías que te decían cosas maravillosas como que te vas a casar con una huérfana, tu suegra se va a ir rápido de esta tierra y cosas por el estilo, y ampliábamos el menú, ¿no? Y suponemos que cuanto más nos ofrecen en el menú, es mejor. Entonces se llena la semana, se llena el calendario, el menú se amplía y decimos, bueno, porque es lo que la gente quiere, mucho para elegir, pero nos guste o no, nos volvemos cada vez menos saludables, cada vez menos nutritivos espiritualmente hablando. Uno podría pensar que cuanto más actividades hay, cuanto más eventos especiales hay en la iglesia, más crecemos, mayor es el impacto. ¿Por qué le llamamos a eso tener vida de iglesia? Hacer cosas, estar involucrado de lunes a viernes, ofrecer actividades, agrandar el combo por 20 centavos más. Entonces agrandamos el combo toda la vida por 20 centavos más, aunque nunca nos vamos a poder tomar ese balde de soda, pero lo agrandamos. Por 20 centavos lo agrando y nos llevamos un barril así, aunque nunca, ni en la vida nos vamos a poder tomarlo en una sola comida. Y el gran secreto de una vida fructífera es mantenerse enfocado en lo simple, decir no a casi todo o a todo lo demás que no es importante en la vida. De eso se trata el gran juego de la vida, no de decir sí a todo, sino aprender a decir no a lo que no nos nutre, a lo que no es importante. Enfoque significa muchas veces decir no, y no saben cómo nos cuesta eso a los pastores, a los líderes, decir no. Es difícil, pero no es imposible decir no. Permanecer enfocado en lo simple. No asistir a todos lados, no decir sí a aquello que no queremos hacer, mucho menos a lo que nos drena, que nos vampiriza. Y nadie puede permanecer enfocado si no aprende a decir no. Y aunque no es fácil, insisto, está nuestra salud espiritual en juego. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Nuestra salud espiritual está en juego. Entonces uno tiene que boicotear la espiritualidad de comidas rápidas. Tenemos que enfocarnos y evitar esos menús gigantescos, decir hago de todo y llegar cansados a la cama y no somos más espirituales que ayer. Capaz que tenemos un montón de actividad y no nos sentimos que estamos más cerca de Dios. David oró en el Salmo 27:4 y dijo, una sola cosa le pido a Dios y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Alguien quiere hacer la oración de David? ¿Cuánto le gustaría eso, no? Una sola cosa tenía en mente el salmista, una relación íntima y apasionada con Dios. Era lo único que le preocupaba, una sola cosa. Pablo dijo en Filipenses 3:13, más bien una cosa hago. Esto sí me gustaría que lo repitas. Una cosa, digo, una cosa. Y él dijo luego, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial de Cristo Jesús. O sea, estaba también el apóstol enfocado en una sola cosa. El objetivo es ser como Cristo para él.
y eso lo impulsaba todos los días a levantarse de la cama. El escritor de Hebreos dice que hay que despojarse del pecado y de todo peso para correr la carrera, una sola carrera. Entonces no hay corredores que compiten con un tapado de piel o con botas. Lo hacen con ropa sencilla, ajustada al cuerpo, todo lo demás se elimina. Y el gran desafío es eliminar lo que entorpezca esa sola cosa. Y esto a veces significa cambiar o morir. O morimos congestionados, llenos de actividades, corriendo de acá para allá, como la mayoría de los hispanos que vivimos en este país, o terminamos muriendo espiritualmente justamente en plena actividad. Estaba leyendo que casi 600.000 personas, más de 500.000, se hacen un bypass coronario en la Unión Americana una vez al año. 600.000 personas al año se hacen un bypass. Y luego de hacérselo, de hacer ese bypass, se les dice que tienen que cambiar de vida, porque el bypass coronario es una solución temporaria. Le dicen, a ver, se les van a volver a tapar las arterias si no cambian de vida. Tienen que cambiar la dieta. Por ahora no se va a morir, pero tiene que dejar de fumar. Tiene que dejar de tomar. Empiece a caminar, a hacer gimnasia, a reducir el estrés. En esencia, el médico le dice, o cambia mi viejo, o se muere. Se va a ver las papas cómo crecen desde abajo. Para decirlo de una manera metafórica. No creo que vea mucho, pero por lo menos... Y con seguridad uno dice, bueno, ¿y qué hace esta gente? ¿Cambia? No. Uno pensaría, bueno, los pacientes que estuvieron al borde de la muerte, sintieron el aliento de la parca, van a hacer las modificaciones necesarias después del bypass. No, no ocurre. 98% de los pacientes cardíacos no cambia. Sigue viviendo igual que antes del infarto. Vive el status quo, no cambia. Y estudio tras estudio indican que 2 años después de la cirugía los pacientes no alteraron nada de su conducta y otra vez tienen las arterias tapadas y comprometidas. Entonces, en vez de hacer cambios para vivir, elige morir. El cambio puede ser así de difícil. Los pacientes cardíacos eligen no cambiar, prefieren morir. Y de la misma manera, la mayoría de los cristianos que me ha tocado conocer, la mayoría, más de un 90%, prefieren morir espiritualmente antes de cambiar. A mí me sorprende. Uno le dice, vas a morir, no te vas a parecer a Cristo. Cada vez vas a estar más carnal, cada vez vas a estar más materialista y en lugar de cambiar, prefiere morir. Resulta trágico que el dolor ante el cambio es más grande que el dolor de la ineficiencia. Que no quieren cambiar. Porque convertirse en un cristiano simple es difícil. Ustedes dirán, pero si es convertirse en alguien simple, sí es difícil porque hay que cambiar. Es más, te voy a decir algo, si crecimos en una iglesia compleja, en una iglesia llena de requisitos, de estatutos, es más difícil la transición y más difícil el cambio. Por allí dijo alguien que desaprender es más difícil que aprender. Una vez que aprendemos algo nos volvemos viejos, nos ponemos intransigentes, inflexibles y ya no queremos cambiar. Yo una vez hablé de esto, ¿no? Gente que no cambia su medicamento, gente que no cambia lo que le gusta comprar. Yo conozco gente que se hace 7 horas de fila y país a Tijuana a conseguir algo que está en México, no más que acá todavía no lo pudieron inventar. Pero es porque no quiere cambiar. Como decía un viejo pastor que tuve, ¿para qué hacerlo fácil si la podemos hacer difícil? Entonces hay gente que le gusta hacer las cosas difíciles. Entonces, si alguien conoce lo simple, ese es Jesús. Si alguien es por excelencia el revolucionario de lo sencillo, ese es Jesús. Es el primer revolucionario de lo simple, de una vida simple. Él se introdujo en la escena religiosa que estaba complicada, que estaba corrupta, estaba atiborrada por los saduceos, los fariseos, los herodianos, los celotes, los esenios. Pero él no se manejó conforme sus reglas complejas. Y los líderes religiosos, una vez te conté, habían desarrollado toda una complejidad, un sistema religioso de 613 leyes. Imagínate si te diéramos un boletín a la entrada con 613 cosas que tienes que hacer para ser parte de River. No queda nadie. Y eligieron ese número porque era la cantidad de letras, fíjate qué arbitrario.
Era la cantidad de letras que contenía el texto de los 10 mandamientos. Entonces dijeron, está bien, vamos a hacer 613 leyes. Luego hallaron 613 mandamientos en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Pacto, Testamento. Dividieron los mandamientos en mandamientos afirmativos, esto es lo que tienes que hacer, y mandamientos negativos, esto no tienes que hacer. Ambos eran vinculantes, ¿no? Había 248 mandamientos afirmativos, según su interpretación, y 365 mandamientos negativos, casi o exactamente para cada día del año. 365 cosas para no hacer. Llega Jesús y se encuentra con toda esa religión compleja y la simplifica. Un fariseo le dice, ¿cuál es de todas estas 613 leyes la más importante? Tenemos 613 mandamientos, decinos uno. Y el Señor dice, amarás a Dios con tu corazón, con tu alma, con tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento. El segundo se parece mucho al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende todas las leyes, las 613 más las que quieran inventar. Todo depende de esto. Él resumió 613 leyes en una frase simple y perfecta. Si no amas a Dios, las leyes sirven de un cuerno. No bajó el nivel de la ley, tampoco la estaba aboliendo. Él captó la totalidad de la ley, de la doctrina, y toda la esencia la resumió en una sola frase. Todo depende si amas a Dios o no amas a Dios, si no, no sirve. Resumió 613 mandamientos en uno solo. Otra que Apple. Tomó la complejidad de la ley y la hizo simple. Ahora, convengamos que Jesús era un rabino, era un maestro. Y en la cultura judía, cada rabino tenía un yugo de enseñanza. ¿Qué era el yugo de enseñanza? El paquete, el packaging. Eran sus instrucciones, sus contenidos, los sacrificios que había que hacer, su mensaje. Y muchos rabinos ponían yugos de enseñanza en la gente pesados, que nadie podía seguir durante la semana. Eran yugos que doblaban a la gente en dos, los apartaban de la gracia, oprimían, asfixiaban, congestionaban a la gente. Yo crecí en iglesias así, que decíamos quién era el santo y quién no actuaba como santo. No hubiese quedado ninguno de ustedes, ya te digo, ¿eh? Yo estoy familiarizado con ese tipo de iglesia. Y el problema es, como conté una vez, es que nosotros decidíamos quién iba al cielo, quién era santo y quién no. Y hacíamos una lista, igual que los fariseos, de lo que se podía y lo que no se podía. El divorcio durante mucho tiempo entró en esa lista. La madre soltera, eso era lo peor. ¡Ah! Porque era un pecado que no prescribía nunca. Mientras el mocoso correteaba por el templo, te hacía acordar que era madre soltera. ¡Puh! Es el hijo de la Jezabel. Siempre estaba ahí. Nunca en esa lista se incluyó la codicia, los celos, nunca se incluyó a la calumnia, al chisme, a la murmuración, a los espíritus de Doña Florinda. Nunca. Las iglesias destinadas a las personas santas están repletas de hipócritas. En realidad es imprescindible ser hipócrita para formar parte. Es el primer requisito para que te acepten como miembro. Porque la transparencia, lo sencillo, lo simplificado son peligrosos cuando se trata de hipocresía. Y Jesús aparece en escena, hace su aparición y un día le dice a la multitud, en Mateo 11:28, le dice, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón, y van a encontrar descanso para su alma, porque mi yugo es fácil, mi carga es liviana. No conocían ellos un pastor o un rabino que dijeran, esto es fácil, porque ¿para qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil? Todos pensaban igual. Y su enseñanza estaba en contraste con los religiosos de la época, que querían complicar todo. Él no ofrecía una serie de reglas, de rituales, de reglamentos. Les ofrecía una relación simple con el Señor. ¿Cuántos quieren una relación simple con el Señor? ¿De verdad que lo quieres? Una relación sencilla, simple con tu papá. Es todo lo que necesitamos. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo deseas de corazón, si lo amas. Yo lo amo.
Y muchas de nuestras iglesias a través de los años se atiborraron de actividades. Tanto que a veces a la gente le cuesta entender el simple mensaje de Cristo. Estamos tan saturados de cosas en hacer vida de iglesia y nos olvidamos de ser iglesia. En Mateo 23 Jesús acusa a los líderes de hipocresía y de complejidad espiritual. Les dice, ¿saben qué son ustedes? No ustedes, sino a los fariseos. Son sepulcros blanqueados, ataúdes, sarcófagos de lujo, pútridos por dentro. ¡Oh, oh! No lo invitaron más al Congreso de Empoderamiento a Jesús, nunca más. Por fuera es brillante, presentable, pero bajo todo eso, bajo la superficie había defunción, había muerte. Igual que muchas iglesias, eso dijo el Señor. Porque con frecuencia el abarrotamiento, mejor dicho. Mirá qué palabra compleja que me traje hoy. O el estar continuamente asfixiado puede hacer que las cosas luzcan normales, que está todo bien, que estamos sirviendo al Señor, porque el activismo hace eso, es un disfraz para la falta de vida. Hay mucha gente muerta en las iglesias sirviendo al Señor, muerta espiritualmente. Porque la complejidad, el activismo, es una forma de disfrazarlo, de tapar todo. Las iglesias podemos ser a veces ataúdes elegantes, pero una abundante actividad no refleja necesariamente cambios de vida. No. Solo da la impresión de que pasan cosas, da la impresión de que estamos vivos. Por eso uno de mis pasajes favoritos, preferidos, es 2 de Corintios 11:3, que dice, pero me temo que, dice Pablo a la iglesia de Corinto, me temo que, así como la serpiente astutamente la engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Me temo que algún día se olviden que tienen que tener una relación pura y sencilla con Cristo. Yo amo esa frase, una relación pura y sencilla con Cristo. No encontramos plenitud en otra cosa, en ninguna actividad que no sea en Jesús, por muy religiosas que sean las actividades. Y yo leo lo que Jesús le dice a un grupo de muchachos ahí en Juan 5:39, dice, escudriñan ustedes las Escrituras, viven con la Biblia en la mano todo el tiempo, esto dice el Señor. ¿Y a ustedes les parece que en estas Escrituras hay vida eterna? Pero no se dan cuenta, cabezones, que estas Escrituras dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí y tener una relación pura y sencilla para tener vida. Prefieren la Biblia. Es como decía Juan Carlos Ortiz, nuestro querido pastor fundador, que ahora debe estar plena fiesta allá en los cielos. Él decía, cuando vas a la Biblia, lo voy a hacer con sus tonos, la Biblia es el menú. Vos vas a un restaurante y decís, me da el menú, y el camarero te lo trae. Pero después no decís, ya está, me llené mirando el menú. El menú es para elegir lo que vas a comer. Y hay gente que vive con el menú y nunca puede alimentarse porque solo se aprendió de memoria el menú. Me fui a Cheesecake Factory, que tiene el menú más grande del mundo. Me lo aprendí de memoria. ¿Y qué pediste? Un vaso de agua. Ahora, si quieres saber lo que es valioso para Dios, siempre tienes que ver lo que el enemigo falsifica. Siempre. El anzuelo preferido del enemigo no es necesariamente que te va a poner un pecado grosero. De modo que digas, Satanás. No. El anzuelo del enemigo funciona centímetros apenas cerquita de la verdad, pero no es la verdad. Apenas paralelo a lo bíblico, pero no es lo bíblico. Es el famoso anzuelo del cristianismo complicado. ¿Para qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil? Y esa, señoras y señores, la gran falsificación. Crear algo que esté cerquita del original. Crear un evangelio casi verdadero. Hacerte creer que porque sirves a Dios estás cerca de Dios, pero en realidad estás lejos.
Hacerte creer que porque estás lleno de actividades en la iglesia, sos más espiritual, pero en realidad no lo eres. Y esa es la gran falsificación. Tratar de convencernos que somos santos y que para ser santo es tan complicado que solo hay que guardar cierta doctrina, ciertos estatutos. Y ser cristiano no requiere un régimen religioso, una decisión inquebrantable, estudios bíblicos, actividades en la iglesia, seguir todas las reglas. Eso no es ser cristiano. Por eso no me quieren los demás pastores. Porque me dicen, pero estás haciendo una iglesia de libertinos. No. Voy al Evangelio de Jesús con ojos nuevos y me doy cuenta que la madurez nuestra no es calificada por lo que hacemos. El Señor no nos preguntará si faltamos a la iglesia, si fuimos seguidos, si fuimos al estudio bíblico, cuánto diezmamos, cuántas veces leemos la Biblia por semana, cuánto tiempo servimos en el templo. No calificamos por lo que hacemos, sino por quienes somos en Él. Todos los días, por si nos parecemos a Él, todos los días. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Ahora, el apóstol Pablo marca una diferencia absoluta con esta forma de pensar de si hago, si me congestiono, soy espiritual. Y él lo resumió en este mandato en 2 Corintios 11:3. Dijo, no dejes que el diablo, oigan esto, te desvíe de lo puro y sincero que es caminar con Jesús. Puro, sencillo. En otras palabras, todo lo que en mi relación con Dios no sea puro, sincero, sencillo, simple, es una falsificación. Sí o sí. Jesús no vino a complicar el Evangelio, vino a simplificarlo sin comprometer la pureza. En el pasado los maestros religiosos le prohibían, hubo épocas enteras que la gente no podía tener una Biblia propia. La sacaron del alcance de la gente común. Porque hubo épocas enteras en que no estaba disponible para el ciudadano y la razón era que los líderes decían que el seguidor promedio no puede comprender las Escrituras si los conocedores no se la interpretan. Hoy en día nadie nos prohíbe el uso de Biblias, pero a veces hay tanto analfabetismo espiritual, tanto raquitismo espiritual, que la gente termina tragándose cualquier pescado pútrido. Y dice, no, ¿qué pasa? Que el apóstol dijo, el profeta dijo, pero está en la Biblia, no sé, pero dijo. Y hay un montón de cosas que no están. Como me dijo una vez, como dice la palabra, yo no me doy por vencido. Lo dijo Luis Fonsi, no está en la Biblia. Yo no me doy por vencido. Juro que vale la pena esperar y esperar. Eso lo dijo Luis Fonsi, no está en la Biblia, no es Luis Fonsi 3:16. No está. Es tiempo de volver a Jesús simple. Es tiempo de volver al Jesús simple. Es tiempo de volver al Jesús simple. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Mira, aquí tenemos amigos hoy. Esto no salió al aire, pero que hablábamos hoy acerca de Israel. Y yo tengo que decir, amo Israel, pero me decepcioné la primera vez que fui, porque los que vamos por primera vez a Israel, vamos a donde nació Jesús. Queremos conocer su tumba o cualquier sitio relacionado con el Maestro. Y vamos con ansiedad, con entusiasmo. Y viajamos siempre imaginando cómo serán los lugares originales. Y a veces, si uno no está preparado, recibe un shock. Porque solo uno ve cortinas, muchas imágenes, insignias, paredes cubiertas de cuadros. Luego hay velas y velas y velas, catedrales, basílicas. Tanto que lo original está tapado. Sigue siendo Israel, un lugar maravilloso. Pero la gente toma fotos de los adornos, de los tapices, los íconos. Y ese crecimiento de la veneración de tantos siglos, pero a veces algunos, noto, se pierden lo importante. Y a nosotros nos podría pasar lo mismo. Tenemos camisetas cristianas, libros cristianos, televisión cristiana, radio cristiana. Estamos congestionados de actividades cristianas. Y a veces todo eso puede terminar tapando la relación pura y sencilla con Cristo. Hay gente que vive escuchando música cristiana y nunca ora. Hay gente que vive escuchando el canal cristiano y nunca abre la Biblia por sí solo. Por eso hay tanto raquitismo y terminan creyendo cualquier bobería. Porque no hay discernimiento. Y los religiosos siempre trabajan duro para seguir las reglas, los credos,
para estar en lo correcto. Y no hay nada malo en querer estar en lo correcto. Lo que es malo es cómo se maneja ese estar en lo correcto. Alguien dijo alguna vez, nunca estás más cerca de estar equivocado como cuando estás convencido que estás en lo correcto. Yo conocí gente así. Y a veces uno puede cometer ese error, que estamos tan inequívocamente seguros de estar en lo correcto que cualquier otra opinión la descartamos. Y ahí justificamos la crítica, el enojo, la murmuración. Por eso a mí me fascina el episodio bíblico de Juan 9:40 que dice, algunos fariseos al oírlo hablar le dice, ¿qué Jesús? ¿Acaso quiere decir que estamos ciegos? Nosotros somos ciegos, estamos ofendidos, porque siempre, viste que hay gente de cristal, acá no hay, en el otro servicio, miren los de cristal, que se ofenden. Pero Jesús nos dice que estamos ciegos. Y Jesús dice, no, tu abuela, bueno, eso no dijo, eso lo acabo de agregar. Pero dijo, ojalá fuesen ciegos, ojalá. Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. ¿Saben cuál es el problema de ustedes? Que afirman que ven. Por eso el pecado permanece. El pecado permanece no porque dicen, Señor, ayúdame que no veo, sino porque son la gente de lo correcto. El problema no era que decían, que veían. El problema es que ellos decían, nosotros no necesitamos que Dios abra los ojos. Entonces a veces estar en lo correcto nos da el derecho a juzgar, a calumniar, en vez de impartir misericordia. Y Santiago 4:12 dice, no hay más que un solo juez, un solo legislador, uno que puede salvar y uno que puede destruir. Entonces no somos jueces, no somos legisladores, no somos jueces de nadie. Me encantaría que le digas al que está a tu derecha, al de la derecha, no soy tu juez, tranquilo, decir, yo no soy tu juez. Hace lo que quiera con tu vida, mi hija. Hace de tu cara una flor. Se rió porque debe conocer el dicho de otra manera. Yo la conozco así. Es tiempo de volver al Jesús simple. Es tiempo de volver al Jesús simple. Es tiempo de volver al Jesús simple. Alguien tiene que decir amén. Mira, yo alguna vez te conté la historia que mi padre en la carpintería me puso a cortar listones. Y él me dijo, marca la madera con 1 metro y un lápiz que sea de 10 centímetros y corta varios listones, necesito 200. Y me agregó, una vez que cortaste el primer listón, usalo como patrón, como modelo para los demás listones. Haceme 200. Y yo me puse ahí con la sierra eléctrica y dije, esto es fácil, medí el primer listón, lo corté, lo tiré en la pila y seguí midiendo con el segundo listón. Luego arrojé a la pila el segundo listón y seguí midiendo con el tercer listón. Y así sucesivamente. Es lo mismo. ¡Oh, qué inteligente que son todos hoy! Vinieron los de Harvard hoy. Trajeron los contingentes de Harvard. ¿Qué? Uno hacía lo mismo. Dice, medí con el primer listón. Si son todos iguales, yo iba tirando el primero, medía con el segundo. Tiraba el segundo, medía con el tercero. Y así sucesivamente. Yo no me percaté. Bueno, yo no era como ustedes. Yo no fui a Harvard. Yo no me percaté que con cada nuevo corte del listón se iba agrandando por la grosura del lápiz. Entonces, en vez de usar el primer listón como patrón, como modelo, usaba el que recién había cortado. Los 50 primeros recortes aumentaron de 10 centímetros a casi 11. Y luego a 11,5. Y después de los primeros 100 ya medían 12 centímetros en vez de 10. Cuando mi padre se dio cuenta que eran todos diferentes, aún recuerdo sus amables y gentiles gritos. Te dije que midas con el original. Frase que guardé para el resto de mi vida. Siempre regresa al original. Si no te vas alejando lentamente, siempre regresa al original. Siempre. Hay un antiguo teorema que establece que si tu hipótesis básica es inexacta, cada conclusión posterior también lo va a ser. Por ejemplo, los astrónomos dicen que si lanzamos un misil hacia Marte y estás a 1 centímetro de la plataforma de lanzamiento, pasarás a 1500 kilómetros de Marte. Entonces, no podemos estar un poquito lejos de lo que respecta a Jesús, porque un poquito lejos no es
Por lo menos estoy cerca. Un poquito lejos es una gran falsificación. No es, y por lo menos vengo a la iglesia. No, un poquito lejos es falso. Es como ir con un billete de $3 y decir, pero es un poquito falso. Es falso. Mira, vamos a pensarlo así. ¿Cómo es que un poquito lejos uno termina a 1500 kilómetros de Jesús? Mucha gente adoptó una religión y con esa religión adoptó a Dios o a Jesús, al menos como un nombre, ¿no? Pero actuaron de cualquier manera menos como el Dios que decían servir o el Jesús que decían adorar. Todo comenzó bien y lentamente se fueron desviando un poquito. Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy voy a ser un hereje. La historia nos dice que muchas personas religiosas comenzaron con buenas intenciones y después se transformaron en unos herejes. La mayoría de los miembros de la mafia van a misa los domingos. Van a misa el domingo y te pegan un tiro el lunes. ¿Es así o no? Son religiosos. Nada personal, es que Dios te bendiga, mátalo. La segregación racial, muchas guerras, atrocidades, llegaron bajo la bandera de la religión. Adolf Hitler, el genocida más malvado de la era moderna, se decía cristiano, se jactaba de creer en Dios. Él defendía la idea de que un Cristo ario utilizaba su espada para limpiar la tierra de los judíos y convenció a las masas que él era la herramienta de Dios para librar a Jesús de aquellos que lo habían crucificado. Entonces, cuando uno puede espiritualizar los celos, las envidias, el orgullo, el odio, es una persona peligrosa, especialmente si eres un líder de influencia. Porque cuando espiritualizamos nuestro ego, como consecuencia, ¿sabe lo que pasa? Pasamos a 1000 kilómetros de distancia de Dios. Y habíamos empezado bien. David Koresh creía ser un profeta, era un pastor evangélico. Y vivía junto a sus seguidores en un recinto privado en Waco, Texas. Y los davidianos daban la vida por él, hasta que el FBI intervino y terminó con la muerte de más de 70 personas. Muchos de los judíos y palestinos de hoy son personas muy religiosas. Adoran a Dios y de alguna manera justifican su odio durante más de 2000 milenios. Los musulmanes fundamentalistas creen que Alá les ordena la aniquilación de los infieles. Y sus creencias calman sus conciencias luego de cometer actos violentos que dejan miles de muertos. Y cientos de evangélicos en las redes son iguales. Justifican su odio, mandan al infierno, denuncian, condenan, murmuran, dilapidan, todo en nombre de Dios. Yo nunca voy a olvidar una actriz que entrevisté en la cadena CNN que me dijo, yo entiendo que los evangélicos estén en contra del aborto, lo entiendo. Pero me cuesta mucho creer que digan defender la vida y tengan tanto odio visceral hacia quienes pensamos distinto. Yo puedo dar cátedra de eso, porque si incendiar esta arena no fuera un crimen, ya varios habrían venido con una antorcha y una capucha, yo te lo aseguro. Y morimos todos adentro. Entonces todo esto apunta a una verdad. Es sumamente peligroso, ser religioso sin volver continuamente al original, sin volver continuamente a Jesús. A mí se me pueden volar los pájaros si yo no vuelvo a Jesús todos los días. Porque al enemigo no le importa para qué lado del camino te desvíes, siempre y cuando te desvíes del listón original. Siempre. Es tiempo de volver a Jesús simple. Es tiempo de volver a Jesús simple. Es tiempo de volver a Jesús simple. Lo diré otra vez. Es tiempo de volver a Jesús simple. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Otro error que cometemos no es alejarnos un paso. Es agregarle algo a Jesús. Ir un poquito más lejos de lo que fue Jesús. Por temor a desviarnos, por si las moscas, como decía una tía, nos hacemos más justos que Dios. Los fariseos lo hacían. Entonces ellos definían y aplicaban las escrituras de una manera estricta para que nadie peque. Por ejemplo, para que nadie viole el sábado, los rabinos ordenaban que el pueblo judío no saliera de las casas por 24 horas. Había un hashtag que decía, quédate en casa.
Cosa que se inventaron ellos, no lo pidió nunca Dios. O para asegurarse que nadie mirara a una mujer con lujuria, las cubrían en público, que parecían telas andantes. No sabías si tenías una mujer o Batman al lado. No sabías quién era. Y hoy hacemos lo mismo, por supuesto, más civilizado, más teológicamente astuto. Pero tenemos un montón de debates cristianos. Si se puede bailar, si un cristiano puede ver a Bob Esponja, si puede tomar vino. Y evaluamos el comportamiento, lo que hacen los demás, como si nuestro don espiritual fuera juzgar la madurez ajena. ¿Eso es lo que quiere Jesús que hagamos? O sea, ¿estamos en este negocio del reino para ver qué hace el otro? Volver a Jesús es sencillo, es simple, es tener una relación con Él. Yo cada domingo hago al menos el torpe intento de redimir la palabra más famosa de toda la cristiandad, evangelización. Es una palabra que fue secuestrada, fue tomada como rehén, incomprendida en la mayoría de las veces, mal utilizada, porque el evangelio, la evangelización tiene que ver con una sola cosa: amar a la gente. Lo que antes significaba buenas noticias, buenas nuevas, se desvirtuó sutilmente y tiene más que ver con juzgar a los demás, con ver quién es distinto a mí. No podemos salvar nunca a una persona que se está ahogando, al menos que saltemos al agua con ella. No la podemos salvar. ¿De qué le sirve a alguien que está dando manotazo de ahogado que nosotros desde la orilla le expliquemos la teología del ahogado? Entonces uno quiere predicar sin ensuciarse, sin caminar al lado de esa persona hasta que sane, porque no queremos comprometer nuestra santidad. Y cada vez nos relacionamos con menos inconversos, cada vez nuestros amigos piensan igual que nosotros. Y decimos que estoy cuidando el testimonio. No, estamos disfrazando el miedo al que dirán. Siempre estamos disfrazando el miedo al que dirán. No podrán creer como yo me saco fotos con algunos pastores y me llenan de críticas. ¿Qué haces con ese apóstata? Porque uno tiene que buscar gente que parezca santa, porque si no te critican. Y siempre que intentemos quedar bien con Jesús y con los fariseos, ofenderemos a ambos. Y yo decidí el resto de mi vida a quién voy a ofender. Yo decidí con quiénes quiero fracasar. Entonces, por miedo a ser influenciados a veces por la cultura, usamos la doctrina como una forma de, no de acercarnos a los demás, sino de justificar la segregación. Y las escrituras se convierten en una vara para medir, para identificar quién está dentro y quién está afuera. Y eso produce polarización, segregación, división. Y la cruz es una asesina de barreras. Cuando vamos a la cruz, cualquier barrera se cae. La cruz sirve para el católico, para el musulmán, para el agnóstico. Por eso cuando Jesús ve que nuestra visión se empieza a estrechar, cuando ve que todos no significa todos, se enfurece. No se puede abrir un templo e impedir que entren los enfermos. No se puede. Y el día que nos los obliguen, volveremos a cerrar las puertas porque es todos o nadie. No se puede dejar a alguien afuera. No podemos decir los que no están vacunados no entran, los que no tienen tapabocas no entran. Porque eso es decir, la iglesia es para algunos. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Pero tenemos la responsabilidad de que la iglesia sea para todos. Aquí vienen los curiosos, los convencidos, los escépticos, los antivacunas, los vacunados, los que tienen fe, los rotos, los quebrantados, los consagrados, los mal informados, los convencidos, todos. Y hasta la gente que le va al Chivas, porque hay gente para todo. Entonces siempre la religión va a tratar de complicar lo que Jesús hizo. Y siempre está intentando que una acción, una experiencia esté al estatus de ídolo para competir con Jesús. Por eso es muy atinada aquella frase que dice: el evangelio nació como una comunidad en Jerusalén. Se transformó en una filosofía cuando llegó a Grecia. Cuando llegó a Roma se transformó en institución. Cuando llegó a Europa se hizo cultura. Y cuando llegó a América se hizo un negocio. Porque es tan complejo que nos olvidamos de Jesús sencillo, simple. Ahora, voy a terminar con esto. Jesús nunca dijo que no podemos tener preferencias religiosas.
No hay nada malo en que digas, a mí me gusta la música tradicional, no me gustan los coritos, eso. A mí me gusta la música contemporánea. Me gusta Elevation, Hellsong, música cool, no la vieja de Dante que se viene a cantar Ardiendo el fuego. A mí me gusta la música más cool. Está bien. Hay gente de mal gusto. Está bien. No, fuera de broma. Hay gente que le gustan los himnos tradicionales. Otro le gustan las bandas de rock. No está mal. No hay nada de malo querer ir a una iglesia que parece una disco, con pantalla, juego de luces, humo, y otro que dice, no, a mí me gusta una iglesia con asientos duros, campanario. Que prefieras predicadores con jeans rotos, arete, tatuaje, botitas, o los clásicos, ¿no? Cada uno tiene su preferencia. Jesús dijo simplemente, no permita que ese crisol de posibilidades, que esa plétora de preferencias y tradiciones se conviertan en leyes, en doctrina que otras personas estén obligadas a seguir si quieren acercarse al Señor. Ese es el problema. Porque se puede lucir muy moderno, muy cool y ser un legalista, ¿eh? Yo puedo predicar con jean roto mañana, que me quedan espantosos, te digo. Me salen las rodillas de tero, es una cosa fea. Salgo con jean roto y hacen el proyecto honra. Me van a bendecir como los abuelos. No, pero puedo poner una chaqueta de cuero mañana, ponerme tatuaje en todo el cuerpo, pero eso no me va a ser diferente. Yo puedo verme más moderno, pero si discrimino o segrego a los que usan corbata, termino siendo un cristiano legalista con prendas ridículas de Sara o John Barbatos, pero al fin y al cabo sigo siendo un legalista. Entonces no tomemos lo bueno y lo convirtamos en lo fundamental. Ese es el problema. Simplemente porque ni la tradición, ni lo que nos gusta a nosotros le va a dar vida eterna a un pecador. La ley no puede hacer lo que Jesús hizo. Por eso es tiempo de volver a Jesús. Solo volver a Jesús. ¿Qué hacemos en Ribe? Volvemos a Jesús. ¿Qué hacemos en Ribe? Volvemos a Jesús. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Dígame amén. ¡Aleluya! Mira, si yo tuviera que elegir un solo versículo que sirva de lema, de eslogan para River Arena, sería Hechos 15:19. Yo podría vivir con Hechos 15:19. Dice, por lo tanto, fueron palabras de Santiago, yo considero que tenemos que dejar de ponerle trabas a los inconversos, a los gentiles, para que se conviertan a Dios. No pongamos trabas. Amo ese texto, no poner trabas, no hacerlo difícil. Porque Jesús, a quien predicamos, no lo hizo difícil. Ese es un punto de referencia a partir del cual tomamos todas las decisiones en River Arena. Las iglesias no deberíamos hacer nada que dificulten de manera innecesaria que la gente se acerque al Señor. ¿Por qué hay que poner 6 meses de estudio bíblico antes del bautismo? ¿Quién dijo? ¿Por qué si la gente no pasa al altar y repite como el oro no está convertida? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué hay que hacerle un seguimiento y un discipulado para que esté bien convertido? ¿Quién lo dijo si Jesús nunca siguió a nadie? Pero siempre ha habido una fuerza invisible que trata de hacer retroceder a la iglesia hacia una religión carente de gracia. Y se presentan diversas etiquetas, diversos estilos, diversos rostros. Frases como aquí buscamos solo la santidad, aquí tenemos un altar consagrado, es preferible ser pocos y santos que muchos y pecadores, si no cambia la gente es mejor que se vaya, en nuestra iglesia vestimos decorosamente, pero detrás de todo eso el mensaje que oculta es uno solo: nuestra iglesia es para gente de iglesia. Aquí solo admitimos santos y si no lo son tienen que simular que lo son. Y eso hace una iglesia llena de bacterias. Eso transforma la iglesia en una iglesia llena de cepas parásitas, patógenos carentes de gracia, sin vida, ataúdes, féretros, sarcófagos de lujo en sillas cómodas. No mientras yo viva. No permitiré que la iglesia se transforme en un grupo de élite lleno de estatutos y doctrinas absurdas que no dejan que Jesús tenga una relación íntima con cada uno de nosotros. Mira, no es Jesús más servirlo, Jesús más cuidar la doctrina lo que nos da salvación. No es Jesús más algo lo que nos ofrece propósito.
No es Jesús sumándole algo lo que define nuestra identidad. Es Jesús. Sin procesamientos, sin agregados. Jesús sin colorante, sin edulcorantes, sin pasteurizar, sin fermentadores, sin anabólicos, sin energizantes baratos. Libre de la religión artificial con esteroides. Libre. Jesús sencillo, orgánico, puro, simple. Eso es lo que predicamos en River. Jesús sencillo. Porque cuando le agregamos algo a Jesús, en realidad le estamos quitando todo. Cuando le agregamos algo a Jesús, deviene en un mal chiste. O lo que es aún peor, cuando le agregamos algo a Jesús, termina siendo una gran falsificación. Y nosotros no podemos seguir una gran falsificación. Hay que volver al original. Volver al original. A los que tienen más de 20, 30 años de cristianos les hago un desafío, que lean los evangelios. Olvídate de buscar dónde está el anticristo y qué es la cuarta bestia y si va a ser fulano mengano y qué conspiración hay detrás del microchip de la vacuna. Deja la estupidez y vuelve a leer a Jesús. Vuelve a Jesús, vuelve a Jesús, vuelve a Jesús. Jesús, puro, sencillo, simple. Vamos, celebra al Rey de Reyes si crees que Dios te habló. Y luego ponte de pie. Y cuando te pongas de pie, me gustaría que todo River le dé un aplauso grandioso al Señor por la palabra. Porque creo que esto es lo que Dios me ha dicho que te diga. Vamos a celebrarlo, decir, ese es nuestro Dios. Ese es el Señor de señores. Bendito sea Él. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad que lo crees? Y te va a costar desaprender, ¿eh? Nos va a costar desaprender. Te lo dice un legalista en recuperación. Nos va a costar desaprender. Nos va a costar quitarnos tantas cosas, tanta culpa. Porque hay algo como que te va tirando, ¿no? No estoy haciendo apología de pecado. No digo viví como quieras, libertinamente, a Dios no le importa. No. Cuanto más te acercas a Jesús, más santo quieres ser. Más puro quieres tener tu vida, más pura. Pero no porque te obligan. No porque el pastor te controla. No porque te van a descubrir, sino porque tu corazón se quiere parecer más a Él. Esa es la sencillez del Evangelio. No hace falta perseguir a nadie. No hace falta dar un cúmulo de doctrinas. Es volver a Jesús. Entonces yo te recomiendo volver a Jesús. Volver a leer sus historias con ojos nuevos. Volver a Él y decir, Señor, yo quiero enamorarme otra vez. ¿Qué fue lo que te enamoró la primera vez? Esto va para mis amigos pastores de todo el mundo, los que yo sé que me miran, que son muchos. Hay muchos que dicen, yo aprendo, o Dios usa este burro argentino para hablarme. Entonces, yo te digo, ¿qué fue lo que hizo que te metieras en este negocio del reino? ¿Cómo eras cuando jovencito? ¿Por qué querías servir? A veces uno tiene que recordar, ¿por qué queríamos estar en esto? Soñábamos con conducir la gente al Señor. Nunca fue mantener un templo. Nunca fue tener más view, ni tener más seguidores, ni más like. Nunca se trató de tener más negocio, ni de tener un canal cristiano, ni cambiar el automóvil. Siempre fue predicar a la gente. Y en un momento vamos midiendo con otros. En vez de medir con el listón original, nos vamos midiendo con otros. Y vemos que el otro hace así y lo imitamos. Que aquella iglesia hace de la otra manera y la imitamos. Y nos vamos moviendo del original. Y un día somos un fraude. Una gran falsificación. Venimos a la iglesia los domingos y no oramos en toda la semana. Escuchamos la palabra y no abrimos la Biblia en toda la semana. Somos un fraude. Somos grandes estimadores de la fe. Entonces uno tiene que volver a Jesús. Estamos en el mes de enero. Está bueno para decir, yo voy a volver al original. Como cuando recién me había entregado al Señor ese primer amor que no tiene por qué irse. Volver a enamorarse del Señor, de las cosas sencillas. ¿Te acordás cuando lo importante era tener a Cristo, no lo que hacías? ¿Te acordás cuando lo importante era decir, wow, me cambió la vida? Y ahora si me muero no me importa porque me voy con Él. Cuando la vida se trataba de eso. ¿Cuándo fue que las preocupaciones y las congestiones de la vida nos quitaron la frescura de ser cristianos? ¿Cuándo fue que eso nos robó el gozo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nuestro interés es buscar el anticristo? ¿Qué quiso decir Juan? O descubrir si la bestia aparece por allá. ¿Qué te importa si aparece el 666 o el número que tiene que aparecer? Nada ni nadie te podrá arrebatar de lo que el Señor te dio. Su amor es inconmensurable. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir.
ni ninguna tribulación podrá separarte del amor de Cristo. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¿Cuánto lo crees? Díganme amén. Entonces no tengas miedo, no tengas temor. Van a venir nuevas cepas, estamos en una época de pandemias y las pandemias van a continuar. Y hay gobiernos que van a volver a cerrar todo y vamos a tener que volver a restricciones. No sé lo que va a pasar, las cosas no se van a poner mejores, se van a poner peores. Y no es que no nos importe, digo, tenemos que mantenernos firmes, enamorados del Señor como la primera vez. El Jesús puro y sencillo. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Nada. Decir solamente, Señor, entra en mi vida, ya está, perdona mis pecados. Simple, sencillo. Por lo menos en River no te pedimos más. Y después, solo si estás enamorado, solo si te surge del corazón, te esperamos el próximo domingo. Pero si vas a venir obligado porque se supone que ahora tienes que venir, no vengas. Pero si quieres, si amas, si estás enamorado, si no cuentas las horas para que se haga domingo otra vez, aquí tendrás una familia de pecadores ayudando a otros pecadores y te vamos a sostener y a levantar. Di conmigo fuerte, toda la iglesia: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida. Fuerte, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero tener una relación simple, sencilla, pura contigo. Amén. Levante las manos al cielo, todos, todos, todos. Vamos a orar, vamos a clamar. Son los últimos minutos y antes de irnos y despedirnos del aire del resto de la gente del mundo, quiero orar por todos los que hoy recuperan y tienen un encuentro con Dios. Yo quiero que hagas un propósito nuevo con el Señor. Invito a toda la congregación, a todos, a reconciliarse con el Señor. Vamos, reconcíliate con Él. Tú dices, ¿por qué reconciliarme si no estaba enojado? Sí, pero a lo mejor estabas lejos. Y si estás un poquito lejos, pasaste a 1500 kilómetros de Dios. Y el Señor dice, vamos, reconcíliate con el listón original. Reconcíliate con lo original, con lo simple, con lo sencillo. Padre, quito toda congestión, quita toda congestión. Quita todo lo que está oprimiendo, quitando el oxígeno, drenando, vampirizando a la gente. Todo aquello que ha venido a abarrotar agendas, calendarios, y nos ha alejado de la sencillez. El Señor dice, vuelve a lo sencillo, vuelve a lo sencillo. Vamos, levanta las manos y dile, Señor, yo quiero tener esa relación contigo, una relación pura de niño. Señor, bendice tu pueblo, tu ejército, estos tus obreros de primera línea. Estoy orando no solo por los que están aquí, sino por los que están mirando de otras partes del mundo, de los 5 continentes. Tu gloria, tu presencia esté con ellos. Yo los bendigo, sopla, gracias por ello, por un Jesús sencillo, simple, sin religión organizada. El Señor no está ni con los curas, ni con los rabinos, ni con los pastores. El Señor está con aquellos que tienen un corazón puro y sencillo. Lo creo, lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ese aplauso es para el Rey, que se escuche. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta el domingo que viene, gente maravillosa. Nos vemos aquí. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez, oh, 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 eres bienvenido, eres amado, una y otra vez, oh, 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 bienvenido a River, eres amado. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez,
vamos a adorar, vamos